Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información, vamos rápidamente con nuestros titulares. Kamala Harris ha sido cuestionada por su papel como presidenta del Consejo Nacional del Espacio, tras el incidente con 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional, debido a fallos técnicos en la nave Starliner de Boeing. Amenaza para Occidente. El dictador Kim Jong-un ha prometido reforzar las capacidades nucleares de Corea del Norte para enfrentar a Estados Unidos y sus aliados. Alemania implementará controles temporales en sus fronteras terrestres desde el 16 de septiembre para frenar la migración irregular. El Senado de México votará este 11 de septiembre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pone en riesgo el Estado de Derecho y la estabilidad económica del país norteamericano. Comenzamos con el desarrollo de la información. El liderazgo de Kamala Harris como presidenta del Consejo Nacional del Espacio ha sido cuestionado tras el incidente con 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional debido a fallos técnicos en la nave Starliner de Boeing. Críticos señalan que el enfoque en diversidad ha restado atención a temas operativos cruciales y critican la decisión de mantener a Boeing como contratista principal en lugar de priorizar alternativas más seguras como la cápsula Dragon de SpaceX. El papel de Kamala Harris como presidenta del Consejo Nacional del Espacio ha generado controversia en relación con el incidente de Butch Wilmore y Sunita Williams, 2 astronautas que quedaron varados en la Estación Espacial Internacional tras problemas técnicos con la nave Starliner. Bajo su liderazgo, el Consejo Nacional del Espacio es responsable de coordinar las actividades espaciales civiles y comerciales del país, lo que incluyen las decisiones estratégicas sobre asociaciones con empresas privadas como Boeing. El gobierno de Biden y Harris ha sido criticado por su decisión de mantener a Boeing como uno de los principales contratistas de la NASA, a pesar de los problemas técnicos recurrentes con la cápsula Starliner, que ya presentaba retrasos significativos en su desarrollo antes de este incidente. Los críticos han señalado que el enfoque de Harris en temas de diversidad y equidad dentro del sector espacial ha desviado la atención de los aspectos técnicos y operativos más cruciales, lo que ha podido contribuir al mal manejo del proyecto de Boeing. Además, la administración ha sido criticada por no priorizar alternativas más confiables, como el uso exclusivo de la cápsula Dragon de SpaceX, proyecto de Elon Musk, que ha tenido un historial mucho más sólido y seguro en las misiones tripuladas recientes. Queda la duda de si esta decisión ha sido puramente política, al ser Elon Musk una figura influyente y crítica del gobierno actual. La situación se complica aún más debido a que se espera que Wilmore y Williams no puedan regresar a la Tierra hasta principios del 2025. La NASA ha traído de vuelta la nave Starliner sin tripulación y ahora se espera que los astronautas sean trasladados en una cápsula Dragon de SpaceX, lo que requeriría ajustes en las misiones futuras. El dictador norcoreano Kim Jong-un ha prometido reforzar las capacidades nucleares de Corea del Norte para enfrentar a Estados Unidos y sus aliados, según la agencia estatal KCNA. Tras la presentación de una plataforma de misiles intercontinentales diseñada para atacar territorio estadounidense, Kim justificó la expansión militar en una supuesta amenaza de Occidente, ignorando su propio historial de provocaciones y acercamientos a Rusia. En una nueva amenaza a Occidente, Kim Jong-un, el líder del régimen absolutista de Corea del Norte, ha prometido intensificar los esfuerzos para preparar sus fuerzas nucleares para un posible combate contra Estados Unidos y sus aliados, según informó la agencia estatal de noticias KCNA. Esta declaración llega tras la presentación de una nueva plataforma diseñada para el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales más potentes, destinados a atacar territorio estadounidense. Este régimen, que oprime brutalmente a su población y viola constantemente los derechos humanos, sigue amenazando la estabilidad regional con sus provocaciones militares.
En su discurso por el 76 aniversario de la fundación de su gobierno, Kim justificó una expansión militar en una supuesta amenaza de Estados Unidos. Esto pese a que el régimen norcoreano realiza ejercicios amenazantes constantes y ha tenido acercamientos con Rusia, país que amenaza a Occidente y que mantiene relaciones estrechas con otros gobiernos enemigos de Estados Unidos. Desde el 2022, Corea del Norte ha acelerado sus pruebas de armas, tratando de perfeccionar misiles de largo alcance, capaces de alcanzar Estados Unidos y de consolidar su control absoluto sobre su población a través del temor. Este tipo de declaraciones y acciones no solo desestabiliza la paz regional, sino que también representan una amenaza directa para la seguridad global. El régimen de Corea del Norte sigue utilizando su programa nuclear como herramienta de intimidación y presión, buscando concesiones de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, mientras mantiene a su propio pueblo bajo un férreo control totalitario. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, afirmó que las fuerzas israelíes desplegadas en la frontera con Líbano están listas para enfrentar cualquier misión tras los recientes ataques del grupo terrorista Hezbollah. Este lunes, 2 soldados israelíes resultaron heridos en un ataque en Shlomi, mientras que un ataque en Nahariyah causó daños significativos a un edificio residencial. Halevi calificó el ataque en Nahariyah como un incidente grave y destacó que el ejército israelí se encuentra en un estado de alerta elevado. Las fuerzas israelíes están ejecutando operaciones en el norte del país, preparadas para cualquier eventualidad que pueda surgir en este tenso contexto. En respuesta a la creciente tensión, el general Michael Kurilla, jefe del Comando Central estadounidense, mejor conocido como CENTCOM, llegó a Israel para abordar la situación con Hezbollah, con quien Israel ha tenido intensos intercambios de fuego desde octubre del año pasado. Kurilla se reunió con Halevi y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, para discutir estrategias y medidas de seguridad. A finales de agosto, una represalia masiva de Hezbollah fue en gran parte neutralizada por las fuerzas israelíes. Desde entonces, los ataques y represalias han continuado de ambos lados de la frontera. Este lunes, Hezbollah lanzó un dron explosivo contra Nahariyah, intensificando aún más el conflicto. La situación en la frontera sigue siendo crítica, con un ambiente de alta tensión y preparativos continuos por parte de Israel para proteger su territorio y ciudadanos frente a los ataques del grupo terrorista Hezbollah. Vamos a continuar con la información. Alemania implementará controles temporales en sus fronteras terrestres desde el 16 de septiembre para frenar la migración irregular. La ministra del Interior, Nancy Faeser, advirtió que se rechazarán migrantes con documentos falsos o sin visado. El gobierno también endurecerá las leyes de armas, reducirá prestaciones a solicitantes de asilo y facilitará deportaciones. El gobierno de Alemania anunció la implementación de controles temporales en sus fronteras terrestres a partir del 16 de septiembre para frenar la migración irregular y mejorar la seguridad interna. Estas medidas afectarán las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, además de las ya existentes en las fronteras con Suiza, Austria, República Checa y Polonia. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, indicó que los migrantes con documentos falsos o sin visado serán rechazados en las fronteras. Desde que comenzaron los controles en octubre del 2023, se han rechazado 30.000 personas y el ministerio estudia implementar rechazos masivos en el futuro. La migración se ha convertido nuevamente en un tema central en Alemania, especialmente tras un ataque en el que murieron 3 personas el mes pasado. El gobierno aprobó medidas para endurecer las leyes de armas, reducir las prestaciones a solicitantes de asilo registrados en otros países y facilitar deportaciones de criminales. La oposición ha propuesto un pacto migratorio, condicionando el rechazo también a solicitantes de asilo en las fronteras. La derechista Alternativa para Alemania ha obtenido buenos resultados en recientes elecciones regionales, con un enfoque en políticas migratorias más estrictas. Los controles fronterizos con Austria estarán vigentes hasta el 1 de noviembre y con Suiza, República Checa y Polonia hasta el 15 de diciembre.
Sin embargo, el Ministerio del Interior ha señalado que podrían extenderse para alinearse con el resto de fronteras. En la región de Kursk, Ucrania mantiene una intensa presión sobre el ejército ruso desde hace más de un mes. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo varios ataques diarios que, aunque han sido rechazados por los militares rusos, evidencian la persistencia y capacidad ofensiva de las tropas de Kiev. El Ministerio de Defensa ruso reportó la repulsión de 3 ataques ucranianos y la frustración de otros 4 intentos en localidades de Kursk. El avance ucraniano ha llevado a la pérdida de alrededor de 200 soldados rusos en los combates recientes. A finales de agosto, el mando militar de Kiev afirmó controlar cerca de 100 localidades en Kursk, abarcando aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados, lo que destaca un progreso significativo del país liderado por Volodymyr Zelensky. En paralelo, el uso de bombas de racimo por parte de Rusia, que está prohibido en más de 100 países, ha tenido un impacto devastador. En el año 2023, estas armas causaron 219 víctimas globalmente, con Ucrania registrando la mayor cantidad de bajas por segundo año consecutivo. El informe muestra una tendencia alarmante en el uso de estas municiones, con un incremento en ataques directos. Aunque Ucrania ha sido el país más afectado por las bombas de racimo, el uso indiscriminado de estas armas también se ha documentado en otros conflictos. Es crucial que la comunidad internacional refuerce sus esfuerzos para condenar y prevenir el uso de armamento prohibido, brindando apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reafirmó su condena al régimen de Nicolás Maduro, llamándolo una dictadura que atropella derechos. Esto luego de que la dictadura de Maduro revocara el permiso a Brasil para custodiar la embajada argentina en Caracas, donde se encuentran asilados 6 opositores venezolanos. Asimismo, Lacalle Pou respaldó a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha reiterado su postura firme contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pidiendo no bajar la intensidad en los reclamos internacionales. Lacalle Pou calificó a Venezuela como una dictadura que insiste en atropellar todo y subrayó la necesidad de mantener la presión sobre el régimen chavista por sus continuas violaciones de derechos humanos y normativas internacionales. La reciente decisión del régimen de Maduro de revocar el permiso a Brasil para custodiar la embajada de Argentina en Caracas ha generado un fuerte repudio internacional. Uruguay fue uno de los primeros países en denunciar este acto como un nuevo avasallamiento de los derechos, señalando que el asedio a los 6 dirigentes opositores venezolanos asilados en la embajada argentina representa una flagrante violación del derecho internacional. Los ciudadanos, a quienes se les ha negado el salvoconducto para abandonar Venezuela, continúan siendo acosados por las fuerzas de seguridad del régimen, según denunció el gobierno uruguayo. Lacalle Pou, que mantiene un diálogo constante con la líder opositora venezolana María Corina Machado, reafirmó que Uruguay se ofrece como un país de asilo para quienes huyen de la represión del régimen. Esta postura se alinea con la política exterior uruguaya, que desde el inicio ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. El canciller uruguayo Omar Paganini advirtió que bajo Maduro, cada nueva acción del régimen es más grave que la anterior, profundizando la crisis política y humanitaria en el país sudamericano. TV Libertad participó en la inauguración del nuevo Laboratorio de Innovación Democrática en la Universidad Internacional de Florida en Miami. El opositor venezolano Juan Guaidó se dirigió a sus compatriotas y al público en general para hablar de la crisis que vive Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro.
En su discurso, Guaidó también advirtió que la libertad está bajo ataque, no solo en Venezuela, sino globalmente, y exhortó a la acción para defender la democracia. Guaidó destacó la importancia de preservar la democracia, afirmando que cuando no hay libertad, no hay democracia, y enfatizó que es un privilegio defenderla mientras se está vivo y libre. En el foro titulado La lucha por la democracia, rescatando la de Venezuela, el opositor también alertó sobre las debilidades de las instituciones, la desinformación y la propaganda como herramientas utilizadas por regímenes autoritarios y en contextos de degradación democrática. Guaidó celebró la seguridad del presidente electo por los venezolanos, hablamos de Edmundo González Urrutia, quien se encuentra asilado en España. Además, expresó su apoyo a María Corina Machado, la líder electa en las primarias venezolanas, y subrayó la importancia de defender el triunfo electoral del 28 de julio y la democracia. Recordemos que la justicia venezolana, controlada por el chavismo, había ordenado la detención de González Urrutia por desobedecer a 3 citaciones de la Fiscalía, que lo acusa de publicar actas de votación en Internet que demostraron su victoria en las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo, ambos controlados por Nicolás Maduro, confirmaron el triunfo del chavismo en los comicios de julio, mientras que la oposición denuncia un gran fraude electoral y sostiene que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador. El Senado de México votará este 11 de septiembre una controvertida reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa busca que jueces y magistrados, incluidos los miembros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular. Críticos advierten que esta reforma amenaza la independencia del Poder Judicial, poniendo en riesgo el Estado de Derecho y la estabilidad económica del país. Este miércoles 11 de septiembre, el Senado mexicano votará la peligrosa reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa pretende que más de 7.000 jueces y magistrados, incluyendo a los miembros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular, representando un ataque directo al Estado de Derecho en México. Bajo el pretexto de limpiar la corrupción, López Obrador busca una reforma que, en la práctica, podría subordinar el sistema judicial a los intereses del Ejecutivo. Esta medida ha sido calificada como un intento de debilitar el papel de los jueces como contrapeso al poder presidencial. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha alertado sobre los peligros de esta reforma, afirmando que la demolición del sistema judicial no es el camino. Su advertencia refleja un temor palpable, el riesgo de que el sistema judicial mexicano se convierta en un mero instrumento político, controlado por el partido en el poder, en lugar de mantener su independencia y equidad. Un informe reciente del Wall Street Journal destaca una creciente preocupación entre las empresas estadounidenses sobre esta propuesta. La reforma judicial podría amenazar la estabilidad jurídica y económica de México, afectando negativamente la confianza de los inversores. Actualmente, se estima que unos $35.000 millones en proyectos de inversión en sectores clave como tecnología, manufactura automotriz y gasoductos están en pausa debido a la incertidumbre generada por esta reforma. Además, alrededor de $18.000 millones necesarios para cubrir la creciente demanda de electricidad industrial podrían verse comprometidos. Las empresas extranjeras temen que, al ser los jueces electos, puedan responder más a intereses políticos que a la ley, afectando el cumplimiento de acuerdos internacionales como el TEMEC. Esta reforma no solo pone en riesgo la economía mexicana, sino que también podría deteriorar las relaciones comerciales con Estados Unidos, su principal socio comercial. La reforma propuesta por López Obrador podría tener consecuencias graves para la justicia mexicana y la economía nacional, intensificando la incertidumbre y el riesgo para los inversores. Más de 6.000 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién en los primeros días de septiembre, a pesar del riesgo de deportación. Este tránsito ha sido uno de los temas centrales de la política migratoria en Panamá, que enfrenta un desafío significativo en la gestión del flujo migratorio.
Según cifras difundidas por el gobierno panameño, hasta el 9 de septiembre del 2024, al menos 244.243 migrantes han atravesado la selva del Darién, que marca la frontera entre Panamá y Colombia. Esta cifra representa una disminución del 31% en comparación con el mismo periodo el año pasado, cuando se registraron 354.299 cruces. La reducción se atribuye a las nuevas políticas de control migratorio implementadas por el nuevo gobierno panameño desde el 1 de julio. Panamá ha cerrado 3 pasos de acceso en el Darién y ha instalado barreras perimetrales de aproximadamente 4.7 kilómetros para canalizar el flujo de migrantes a través de un corredor humanitario. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para controlar el paso por la selva, que también incluye un acuerdo con Estados Unidos para financiar vuelos de devolución de migrantes. La nueva política panameña tiene como objetivo mitigar lo que consideran una crisis humanitaria y de seguridad, y se espera que el número total de migrantes que crucen el Darién en el 2024 sea alrededor de 320.000, una reducción del 38% respecto al récord histórico de 520.000 del año pasado. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que el paratleta costarricense Sherman Whitty fue recibido con una calurosa bienvenida por miles de costarricenses tras su destacada participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sherman Whitty ganó 2 medallas de oro en los 100 y 200 metros lisos T64, estableciendo además nuevos récords mundiales en ambas disciplinas. Este logro coloca a Costa Rica en el 8º lugar entre los países latinoamericanos en el medallero de los Juegos Paralímpicos y refuerza la posición de Whitty como uno de los atletas más destacados en la historia del paratletismo costarricense. El presidente Rodrigo Chávez recibió personalmente a Whitty en el avión a su llegada, expresando su admiración por su impresionante desempeño. ¿Estás ahí? No, aquí recibiendo a don Sherman Isidro Guti, que a sus 27 años tiene 4 medallas olímpicas, una de plata y 3 de oro, ¿verdad? Una de oro y una de plata en Japón, y ahora regresa a Costa Rica como un héroe. Whitty, de 27 años, ya había logrado una medalla de oro y una de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, sumando así un total de 4 preseas paralímpicas a lo largo de su carrera. Su regreso como héroe nacional ha sido destacado por los medios de comunicación como un ejemplo de perseverancia y superación, inspirando a toda una nación. Pasamos al béisbol porque la selección de Nicaragua continúa su impresionante desempeño en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, manteniendo su invicto tras una victoria por 1-0 sobre Países Bajos. El partido disputado en el estadio del Centro Deportivo de Shaanxi, China, fue un emocionante duelo de lanzadores que se mantuvo sin carreras hasta el 7º inning. El lanzador neerlandés Justin Morales dominó la ofensiva nicaragüense, ponchando a 8 bateadores y permitiendo solo un hit hasta el 7º episodio. Sin embargo, en este último tramo, Goodwin Bennett recibió una base por bolas, robó segunda base y fue impulsado por un sencillo decisivo de Emerson Castro, dándole la victoria a Nicaragua. Por parte de Nicaragua, Samuel Gadamuz lanzó 5 entradas y 2 tercios, abanicando a 7 y permitiendo solo 3 hits. Jared Albir fue el encargado de cerrar el partido, retirando los 4 bateadores que enfrentó para asegurar el triunfo. Con este resultado, Nicaragua lidera invicto el Grupo B con récord de 4-0.
Y en el fútbol, el Sport Club Corinthians ha confirmado la contratación del mediocampista peruano André Carrillo por una temporada, hasta el 31 de julio de 2025. Carrillo, quien quedó libre tras finalizar su contrato con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, es el octavo refuerzo que Corinthians incorpora en esta ventana de transferencias. El jugador de 33 años tiene una destacada carrera que comenzó en Alianza Lima de Perú y continúa en Europa, donde jugó para el Sporting y para el Benfica de Portugal y para el Watford en Inglaterra. En el Medio Oriente, además de su paso por el Al-Qadisiyah, también jugó en el Al-Hilal, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudita. Con 101 partidos disputados con la selección peruana, Carrillo es además un jugador experimentado y de renombre, lo que añade profundidad y experiencia al mediocampo del Corinthians. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.